Hola a todos y bienvenidos al podcast de Empopados de esta semana. Hoy estoy aquí con Roberto otra vez, ¿cómo estás? Bien, pues otra vez, no es que no tengamos invitados, sino que hoy tocaba programa tuyo y mío, así Bueno, que eso lo dices tú, sí, eso lo digo yo. eso lo dices tú. Pero bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal tu semana? Bien, ahora hemos tenido unos cuantos problemas para conseguir algunos invitados, pero bueno, yo Bueno, creo más que que problemas para hemos, las agendas, ¿no? sí, o sea, hemos tenido problemas, pero bueno, estamos saliendo adelante y pues todos los que nos ven aquí en Empopados, pues pueden ver que una semana traemos invitado, otra semana no traemos invitado y pues bueno, Bueno, cuéntame, ¿qué quieres hablar hoy? a ver, el día de hoy traigo un tema que es muy interesante porque aparecen muchas películas y ya que ahora estamos con el rollo de la serie de adolescencia, que tú lo habrás visto, igual que Sí, yo, yo la vi antes que tú. vamos a hablar, Te picaste porque la vi solo no, y la viste después tú. no, vamos a hablar de un tema muy interesante que es el plano secuencia. Pues a ver, yo El creo plano que secuencia, ¿quieres sería... explicar tú como friki? Explícalo tú, a No, ver, explícalo tú. explícalo tú, que tú eres ahí el director. Dale, No, dale, pues bueno, a dale, ver. dale. El plano secuencia es un tipo de plano que se utiliza en las películas, en las series, en el medio audiovisual, en el que se puede decir que falsamente no se corta nunca el plano. Entonces, hay veces Bueno, que sí falsamente o no falsamente. es verdad que hay veces que no es falsamente, pero lo normal es que ya cuando expliquemos un poco más adelante de las películas que vamos a hablar, si se cortó falsamente o no. Pero vamos, en principio es un plano seguido que puede durarte desde 5 minutos hasta 2 horas de película. Entonces, pues primero que nada, quiero que me digas tú que hablemos ya un poco de adolescencia, que es la más reciente que ha salido Que es ahora la serie mismo. del momento, Es ¿no? Al la serie parecer del ahora. momento. O sea, a mí me gustó mucho. Hubo muchas críticas por bastantes lados, pero a mí me pareció que estaba bastante bien. Sobre todo el segundo capítulo, el que era del instituto, que iban al instituto y que había más de 100 extras y que yo que sé qué tanto Mm, rollo y que al final del capítulo sale en un dron y se lo lleva hasta el estacionamiento donde está el ujú. padre, donde habían matado a la chica y tal. Bueno, a ver, no sé si vaya a haber spoilers o tal, o sea, no hay spoilers como tal en esta serie porque es Desde lo el que es, principio, ¿no? sí, desde el principio te lo cuentan. Pero bueno, total, sí, o sea, está muy bien, yo la recomiendo bastante. Y te digo, este segundo episodio, ¿es el segundo o el tercero? No, yo creo que es el segundo está muy, muy bien. Y el último Sí. también, en el que van en el A ver, coche. a mí me gusta mucho toda la serie en general. Y de hecho, me estuve viendo los detrás de cámaras de alguno de los episodios. Y en el episodio que mencionas tú, tal cual, es un señor que va con la cámara así en mano y luego se la pasa a otro que se la sube en el dron. Sí, Y bueno, después baja el dron y coge la cámara y se la sigue llevando. Pero vamos, hubo un que poco de sí. polémica justamente en este capítulo que te digo, porque o sea, la serie siempre la vendieron para publicitarla y tal, la vendieron Ujú. como que era una serie sin cortes y tal. Sí. Que sí tienes razón, pero justo en este episodio y en otro que no me acuerdo cuál era, utilizaron efectos especiales. Bueno, claro, hay una parte en la que la cámara atraviesa por la ventana. Ujú. Eso físicamente es imposible. No, Entonces, bueno, físicamente y que aunque la ventana hubiera estado abierta, no es posible. Entonces, por eso es a lo que yo mencionaba antes. Lo de que se suelen hacer cortes falsos. Que a ver, ahora no, explica no, tú qué son los cortes pero que esto no era falsos. un corte falso, que esto en realidad lo vi en el making of, utilizaron efectos especiales para quitar directamente, o sea, para que la pared en realidad no existía, No, una pared claro, ahí. claro, claro. Totalmente, sí. Pero por eso te digo, o sea, ahí no es que sea el corte falso, pero pues te da la sensación de que cortaron. Sí, bueno, que ahí se les metió un poco de polémica porque la gente pensó que estaban mintiendo con esto, Sí. porque yo que sé que Pero bueno, explica qué es un corte falso para toda la gente que nos pues un escuche. corte falso básicamente es cuando quieres que se intuya que siga pues esto, la toma, pero no quieres que se vea el corte como tal, o sea, es un corte escondido, básicamente. Por ejemplo, van corriendo, aquí veo el ejemplo este de 1917, van corriendo
eh, de perfil y entonces pasan por varias columnas, ¿no? Pues justo por el corte va justamente por la columna. Sí, o sea, es lo típico que pasa un objeto enfrente de la cámara, así, Ujú. y entonces como pasa el objeto, hay un punto en negro en la cámara que es de un fotograma que casi ni lo aprecia el ojo humano, en el que Bueno, no puede fotograma, pasar así, directamente crean una máscara. o crean una máscara, ese es otro tipo de corte falso. Entonces, hay muchos tipos de corte falsos y ya hablaremos cada vez que hablemos de alguna de las películas. Y pues bueno, cerrando un Bueno, y poco. hablando un poco de adolescencia, también hubo polémica con el rollo este Ujú. de la historia, ¿no? Bueno, eso no entra tanto dentro de lo del plano No, pero secuencia, sí estamos pero hablando de esto. pues sí, o sea, a ver, adolescencia tiene un punto pues muy interesante porque te enseñan la otra parte que no suelen contar en las películas y en las series y es todo lo que le pasa a la familia del que asesina y del malo. Sí, vi en muchas críticas que hasta cierto punto sí es cierto que, eh, a ver, teniendo en cuenta que se inspira en un caso real, es hasta cierto punto como ofensivo a la víctima, ¿no? Que se centren meramente en el chico y que directamente no salga en ningún punto la chica, ¿no? Que la obvien en la serie. Bueno, pues son licencias creativas y al final son licencias para el guión, para que el guión funcione como debe Pero funcionar. bueno, yo creo que lo más polémico de esta serie, o bueno, porque enseña una realidad, es todo el tema de lo de las redes sociales, A ver, que a lo los más niños polémico no. pequeños, a ver, Hay otra cosa que fue aún más polémica en el círculo derechas, izquierdas, lo que siempre estamos aquí hablando. ¿qué cosa? Pues que no te enteraste. ¿Qué? Hijas, es que no estás atento. En la pues que la serie se inspira en un caso real y el caso real, Sí, eso el lo sabía. chico no era blanco, era un chico negro. Era un chico negro. Ahora estaban diciendo en redes sociales que, ay, justamente que ahora que se estrenó la de Blancanieves y tal, que, bueno, no supongo que no hablaremos de esto, pero que sí, que justamente estaban diciendo, ¿por qué a un personaje que de origen blanco y que tiene que ser blanco como es Blancanieves, mm, no hay problema en cambiarle la raza y a este que hizo un crimen de un crimen de odio, ¿por qué le tenemos que cambiar de raza de negro a blanco? Pues a ver, yo ahí entro dentro del debate y te digo pues lo mismo, no, si lo que están buscando es no crear este estereotipo de los negros son malos, Claro, claro, por eso lo lo normal hicieron, es que cambiaran el básicamente. personaje a blanco. Claro, claro, pero por Que eso no la es lo gente se estaba mismo, quejando. que no es lo mismo lo de Blancanieves, porque en Blancanieves, bueno, más allá de que la actriz no sea pues alemana blanca aria, vamos a Sí. decirlo así, como en la historia, el problema yo creo que va más allá del personaje, va más allá hasta el punto de la actriz, que es que la actriz es Sí, es insoportable. insoportable. Pero, o sea, siguiendo con el tema por ejemplo, con Blancanieves, sí es cierto que estructuralmente los productores de la película lo hicieron para joder. Lo hicieron Claro. para joder y para crear polémica y para que se vendieran un poquito más para que vendiera un poco más la Pero polémica, porque mira, un mira cómo está ahora. personaje justamente que se llama Blancanieves y que en el libro la ponen que es más blanca que la nieve, evidentemente lo hacen simplemente ya para llamar un poco la atención de la gente y tal. Claro. Ahora, con esto de la serie de adolescencia, es cierto que lo que estabas diciendo tú, si no quieren crear un debate aparte de lo hizo porque era negro, Claro. tiene sentido de que la serie le hayan cambiado de raza, porque si no hubiera entrado otro debate, que en la Claro. serie a lo mejor no querían contar. Es por eso un poco lo que siempre hablamos aquí de las series, de las libertades creativas y tal. Al final, el creador, si se está inspirando en algo real, nunca va a ser totalmente verídico, o sea, nunca va a No. ser totalmente real, porque el creador quiere contarte lo que quiere contarte. Sí, sí. Te va a saltar cosas, te va a aumentar cosas, ¿sabes? O sea, es ridículo pensar que no. Y justamente con esto de la serie de adolescencia tiene sentido en el sentido de que si no hubiera entrado el debate de la raza. Sí, pero tú, por ejemplo, ¿qué piensas dentro Pero de que la lo que gente es? se cabreó mucho, ¿eh? Pero a ver, ahora me lo explicas, por eso te estoy diciendo. ¿Qué piensas tú de el tema este de lo de que te estaba hablando de las redes sociales? Que es que al final, o sea, el punto de la historia es que a este chico lo buleaban.
y entonces lo buleaban a través de las redes sociales. Bueno, ¿lo buleaban o no lo buleaban? A ver, es A que... ver, en principio nos Sí, enseñaron sí, sí, eso. En la pero a ver, historia, yo creo que más allá de eso, porque sería caer como en lo evidente, no era porque el chico lo no, estuvieran a ver, el chico jodiendo estaba por... psicópata. Sí, El sí. chico estaba psicópata, pero no iba a ese punto. Yo iba a que tú qué piensas de todo el tema de lo de las redes sociales. ¿Tú crees que de verdad es un punto ahora que está siendo negativo para la gente más, pues niños de 10, 12 años, 13 años que están entrando al mundo de la tecnología tan temprano? Y que esto de las redes, pues sí, pues la trama de la serie gira en torno a eso, que le decían que era un virgen con 13 años, Ya, ya, ya. ¿sabes? Sí, pero yo creo que es un poco como todo. O sea, al final todo se crea una bomba de humo. Todo se aumenta y todo llega a unas escalas mucho mayores a los que es en todo, en realidad. O sea, por ejemplo, en esto de las redes sociales. Es cierto que tiene cosas malas en los niños y todo este tipo de cosas, pero pues como cuando la gente salía a la calle y de repente llegaba un asesino y lo mataba. Al final son... ¿Eso qué? No, 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 que son casos aislados. O sea, que en este caso en específico de que... O sea, sí es cierto que en Gran Bretaña y tal, que es donde está inspirada la serie, han estado aumentando los casos de homicidios de niños a niñas pequeños, que no me acuerdo, o sea, tiene un nombre como criminológico, pero sí es cierto que ha estado aumentando los últimos años, que niños menores de edad han matado a niñas menores de edad. Y justamente era lo que decía Stephen Graham, el actor, Sí. en las entrevistas en Jimmy Fallon y tal, que vio una problemática en eso. Sí, ahora, que sea meramente culpa de las redes sociales, pues no sabría decirte. Tienes culpa, sí. Ahora, echarle toda la culpa a las redes sociales, no. Hay que echarle la culpa a las redes sociales, a los padres, a los propios niños, a la evolución del mundo en el que están ahora los niños, ¿no? Bueno, hasta filosófico te pusiste. No, pero pues echarle la culpa a las redes sociales es como cuando en el pasado echaron la culpa cuando fue la matanza de Columbine a Marilyn Manson. Ujú. Que porque el que hizo el tiroteo escuchaba heavy metal, ahora la culpa es del heavy metal. Pero mira, yo creo que No sé. el debate, o sea, yo creo que aquí el punto de toda la discusión es por qué pasa en esos lugares tanto y por qué, por ejemplo, en nuestro entorno. Yo nunca he escuchado ni a mí me ha pasado de primera persona, ni he escuchado a nadie que le haya pasado, Bullying. no bullying, todo este rollo de asesinatos, matanzas, bullying hasta el punto A de... ver, es dependiendo del torno en el que te muevas, ¿no? Pero yo mi pregunta es, ¿en qué entornos es que a nosotros no nos ha tocado directamente? A Porque al ver, final parece mucha ficción. no, O sea, pero tú sí lo que ves no. en adolescencia y Por tú ejemplo, dices, en ok, México sí que nos ha tocado historias de chicos, de compañeros y tal, al menos a mí, que me han dicho, no, pues que mataron a este o lo que sea, o se metió en una banda o lo que sea. A mí sí que me ha ah, pasado. pues, a ti te pasó, a mí no. No, coño, pero con chicos, rollo de que me decían, ¿te acuerdas de este que estuvo en la primaria con nosotros, tal? Pues ahora está metido en, yo qué sé, una banda criminal o está metido en cualquier chorrada de estas. Sí, de mi instituto hay muchos, bueno, había, en Catamarca había Bueno, muchos aquí abogados. el señor F está diciendo aquí Sí. que también él. O sea, que es un poco lo que te digo, que sí, pero perspectiva, pues tú no te das cuenta, pero más que nada porque no lo ves. Es un poco como que aquí ya me estoy tirando a la historieta y tal, pero ¿te acuerdas un comercial que había, que lo ponían mucho en México? Eso sí me acuerdo, de justamente las matanzas, porque en México hubo una oleada de gente que mataba bastante en institutos y en colegios y tal. ¿En México? Sí, 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 sí. Sí, ¿Qué sí, 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 comercial es sí. ese? Es que no era de México como tal, pero lo ponían en los institutos, era Era gringo. época de cuando en Monterrey venían y nos Sí, mataban. era época de cuando Pues en a mí Monterrey. nos pasaban un detector en la mochila a ver si traíamos Joder, pues, drogas. yo no sé en qué Lo del mundo detector no vivieron. me acuerdo. Yo no Lo sé del en qué, detector sí yo que no no sé me en qué acuerdo. mundo Lo vivieron que sí me ustedes acuerdo es dos. que sí que hubo una época en la que la gente estaba muy crispada con el tema de asesinatos Sí, pero y por eso te balaceras y tal. pregunto, ¿qué Bueno, crees que es lo pero que no iba a esto. desencadena esto? Pero que no iba a esto, que justamente en el comercial que te está diciendo, con lo que me estabas diciendo, es que no me daba cuenta o es que no me tal o lo que sea.
el comercial este que era gringo, justamente hablaba de una historia de dos chicos que se enamoraban, ¿no? En el instituto. Y entonces todo el corto, que era como un comercial, como un infomercial y tal, era la historia de estos dos niños que estaban en el instituto, se enamoran, se conocen y tal. Y a la mitad, justamente hay una balacera y no me acuerdo si matan al chico o matan a la chica. Y ahora hacen un recap a todo lo que hemos estado viendo y de repente amplían por detrás y ven a un chico que lo están bulleando. Y ven al chico que sí le me están... suena ese... ¿Te acuerdas? Sí, pero es de lo típico que te lo ponían en las clases sí, de... sí, en las clases de ética y este tipo de cosas. Todo esto. Que está bien, o sea, está bien pensado este comercial. Sí. Es como, hablando de comerciales que no tienen nada que ver, pero bueno, ya que estamos. Hay otro comercial que me gusta mucho, que hablaba del tema de los suicidios y el tema de la depresión en Gran Bretaña, justamente. El del partido de fútbol. El del partido de Ese fútbol. es bueno. Este está muy bien. Es que se tienen que hacer buenos comerciales y tal. Bueno, total, que lo explico rápido, que eran dos señores que siempre iban al partido de fútbol y siempre se sentaban en el mismo lugar en el estadio. Sí. Total, siempre había uno que estaba triste, que estaba como decaído, y siempre estaba otro que estaba mucho más emocionado, que estaba mucho más feliz y tal. Total, el plot twist del comercial es que se acaba suicidando el que no estaba triste, el que estaba feliz. Sí. Y el que estaba triste al final acaba poniéndole la bufanda en donde se sentaba él y tal. Bueno, está muy bien. Habría que justamente en uno de estos programas hablar de publicidades y cosas así, porque es muy interesante. Pero, o sea, ya cerrando un poco el tema de adolescencia y en general lo que es el bullying y todo esto, o sea, mi pregunta iba más dirigida a tú qué crees que es lo que desencadena en realidad esto. Me dices, ok, es una combinación de muchas cosas, pero ¿por qué, por ejemplo, yo no tengo esta noción de... No me suena haber conocido a alguien cercano o alguien que me contara de una historia cercana a él? De bullying. A ver, yo creo que no tú, de bullying, sobre todo, no de bullying, no te estoy hablando estás de muy bullying. cerca de varias historias. Te estoy hablando de un rollo como lo de adolescencia, porque yo creo que muchas de las series que son parecidas a esas que cuentan cosas sociales, como la de adolescencia, se tienen que basar en una realidad que no es mi realidad. Te digo lo mismo, nosotros en nuestra época del colegio vivimos dos, no intentos, pero dos alertas de tiroteo. Alertas. Sí. Una cuando éramos muy pequeños. No. Y otra cuando... Sí. A eso fue alerta de bomba. Bueno, eso, alerta, bueno, que es lo mismo, básicamente. Y luego otra en el que eran unos chicos de mi generación que en los baños habían pegado varios pósters diciendo que el lunes tal, voy a traer armas, no vengan a clases. Que era puro bluff. Sí, era puro pero bluff. Es lo que te digo, vivirlo de verdad, es a lo que voy. No, coño, pero vivirlo de verdad es que a ver, es que tampoco lo normalicemos como tal, o sea, es anecdótico hasta cierto punto. Por eso te estoy anecdótico, diciendo. pero es tan importante que sí que se tiene que Pero por eso te estoy diciendo, ¿tú crees que adolescencia cae en la fantasía o cae más tirando a la realidad? No debe caer en la realidad si trata un tema real. Sí, pero y que es cierto que en Inglaterra sí que han estado subiendo los casos de asesinatos entre niños, que es ridículo. Es ridículo y es una cosa que verdaderamente te sueltas el dato y no te lo crees. Pero tú, por ejemplo, verías verosímil que yo hiciera o cualquier persona hiciera una serie igual que Adolescencia o una película aquí, por ejemplo, en España. Pues no lo sé, porque habría que investigar. Habría que investigar lo que está sucediendo aquí en España. Pues yo qué sé, hay un caso muy famoso aquí en España que un chico agarró una katana y mató a sus padres. Joder. Por ejemplo. Ahora, ¿es lo normal? No, sí. Es anecdótico. ¿Se puede contar una historia de eso? Sí. Que por cierto, este chico va a salir de la cárcel en un año o dos. ¿Va a salir de la cárcel? Sí. Joder. Es que ese es el problema, porque por ejemplo, viste, en la serie de Adolescencia no mencionaban nunca de que lo iban a sacar de la cárcel. De hecho, lo iban a meter directo a la prisión de jóvenes y luego a la otra. Ya, pero a saber si era cadena perpetua o era... A saber. Aquí yo no creo que exista. Aquí no hay cadena perpetua. En Inglaterra no lo sé. Aquí no hay. Aquí hay cadena revisable o algo así. Pero bueno, pues eso fue Adolescencia. Es una serie que les recomendamos mucho y vamos a seguir, que si no nos volvemos locos con Adolescencia aquí.
Venga, ¿Con plano cuál película secuencias. quieres empezar? Yo qué sé, la que quieras. Yo creo que hay dos que tenemos que tratar sí o sí, porque pues las dos películas son un plano secuencia completo. Estamos hablando de Birdman y de 1917. ¿Con cuál quieres empezar? Sí, bueno, los dos son falsos planos secuencias. Claro, son falsos planos secuencias, pero Ahora, en si quieres hablar principio... primero de películas con reales planos secuencias como la que vimos ayer o como otra que yo conozco, empezamos por esas Bueno, a y ver, hacemos un repaso rápido. pensamos que es real, No, no, no es real, en teoría es pero... real. Por lo que vi es el mismo director de Adolescencia. Pero yo, por ejemplo, antes de que tú digas los ejemplos, yo, por ejemplo, sé que existe porque la vi cuando yo estudiaba en el grado de imagen. Sé que existe una película que era alemana o holandesa que trata sobre la historia de unos chicos desde que se van de fiesta por la noche hasta que termina la fiesta y ya están de día y supuestamente utilizan la iluminación que hay de las farolas y todo esto y Sí, que ya está sé cuál grabada es, sí. toda seguida. Es verdad que existen ese tipo de películas, pero lo que yo digo es que es muy complicado hacer una película compleja como estas, en un plano secuencia seguido, porque estamos hablando de muchos No, ya, espacios, pero porque es muchas diferente. Por ejemplo, iluminaciones, muchos la que actores. vimos ayer era una locación básicamente Por y era eso, todo pues gestionar el rollo de ¿cómo se dice? De ver cómo se movía la cámara y sí, todo pero es a esto. lo que te digo, al final todo está en el mismo, está situado Sí, sí, en el sí. mismo lugar. Pero por ejemplo, yo tengo otro ejemplo que es un poco más de cine independiente y tal, pero es muy curioso que yo me la vi, que se llama Too Late, que está en Filmin, que justamente es una no es la película totalmente no es un plano secuencia, pero son 5 planosecuencias toda la película. Y te cuentan como varias historias de un asesinato. Es como un cine neo-noir, básicamente. En el que te cuentan, pues, qué es lo que está sucediendo antes. En las primeras historias no entiendes nada. Un poco a lo Pulp Fiction. Sí. Y luego al final te cuentan, pues, qué era lo que estaba sucediendo, el asesinato que sucedió y todo esto. Que de hecho, en esta película sale la mujer de Severance. Mm, La que es como asiática. La que sí. dijimos que tiene cara platanada. Esa. Que por cierto, serie que también recomiendo, que está Sí. muy bien. Pues sale esta mujer. Y la verdad es que está muy curiosa. Es Ujú, súper independiente y hay actores. Hay muy buenos actores. ujú. Hay uno que otro actor que está muy bien. Pero hay muchos actores otros que jodidillos en actuación y tal. Pero es muy curiosa. Para los que les gusta el cine experimental y tal, está curiosa. Sí. Pues no, o sea, yo lo que iba a mencionar es que dentro de las películas, pues yo no conozco ninguna película que sea un plano secuencia real y que sea toda la La de película ayer. seguida. Es que yo no sé. Es que claro, Bueno, como no me estamos he hablando de metido la de dentro Boiling de... Point. Boiling Sí, Point. punto de Que ebullición también sale o... Stephen Graham y es del Es mismo creador del de mismo creador de Adolescencia. Adolescencia. Pero es que es eso. A menos que tú te veas el detrás de cámaras, yo no sé. No sé, aquí sí que estoy hablando sin saber. No sé si es un plano secuencia de verdad Me suena que real. sí. Yo creo que es muy complicado por muchas razones, Javier. Porque grabar, aunque sea una película de hora y media, hora 45, grabar una hora 45 seguida Sí, no pero está los de fácil. adolescencia eran de 1 hora, ¿eh? Los capítulos. Pero es lo que te digo, yo creo que Adolescencia tiene cortes falsos. En teoría no. La vendieron en Netflix, la vendió y el creador la vendió que no tiene cortes. Más Pero allá de las 2 escenas en las que utilizaron efectos especiales, no hay cortes en toda la Pero, a serie. ver, independientemente de eso, hablando ya un poco más centrándonos en estas dos películas, ¿cuál quieres hablar primero? Si es la de 1917. Pues bueno, 1917, para la gente que no lo ha visto, se sitúa en la Primera En Guerra Mundial. 1917. En 1917, pero en la Primera Guerra Mundial. Y es una película, o sea, muy fácil de entender porque es la típica película de punto A punto B. O sea, es un personaje que tiene que entregar un mensaje a otro Sí, es lo que personaje. hablamos en unos capítulos antes, ¿no? Que es Sí. un road trip, Sí, o sea, básicamente. entonces es muy fácil de entender, pero ¿qué tiene de interesante y de innovador esta película? Es que el propio director de fotografía de esta película se inventó, junto con más gente, un tipo de cámara que era muy liviana para que pudiera él grabar escenas en las que tenían que correr, en las que tenían que saltar y tenían que hacer muchas cosas y que no fuera tan armatoste como suelen ser las cámaras normalmente en las grabaciones. Entonces, en esta película
otra cosa que también es muy importante es que toda la película se divide en dos partes, porque aquí sí que hay un corte muy claro, Sí, sí, pero supuestamente es como si fuera un plano secuencia seguido desde el minuto cero hasta el minuto creo que, o sea, hasta la hora y 20. sí, bueno, pero que justamente es la decisión esta estilística de ver cómo el chico va llegando y va tal. El corte lo hacen cuando se queda dormido. Ujú. O sea que Y ahí luego ya ya... hasta el final. Y luego ya hasta el Pero final. tú, por ejemplo, ¿qué piensas Y de aquí esta sí que hay un película? huevo de efectos especiales Sí, no, también. no, claro que sí, y muchísimos cortes falsos. Pero tú, por ejemplo, ¿qué piensas de este tipo de películas? Porque sé que hay personas como nuestra madre que no les gustó Es esta que película. también te quería, ahora hablando del plano secuencia y tal, vi la crítica esta de justamente adolescencia del Descensacine y hablaba un poco del sentido más allá del estilo, del estilístico, el sentido literario o el sentido como puro del plano secuencia, que tiene que para que sea una buena película o una buena serie o lo que sea de plano secuencia, tiene que tener un sentido ese plano secuencia. Sí. ¿Por qué está ahí el plano secuencia? Como en cualquier película, un plano tiene que estar medido y tiene que transmitir algo y tiene que ser por algo. Ahora, el plano secuencia, ¿por qué lo harías? Pues bueno, aquí, por ejemplo, en la de 1917 tiene sentido en el hecho de que te está enseñando toda la travesía y quiere que te metas en el mundo y quiere que te sientas pues al lado de él, básicamente. Ahora hay muchos que directamente hacen el plano secuencia pues por sacarse la Por polla. tema de estilo, ¿no? No, para sacarse la polla y para decir pues yo soy un director, mira, que te hizo un plano Bueno, a secuencia ver, y mira. volviendo otra vez a adolescencia, aunque ya hubiéramos terminado, adolescencia tiene un punto muy interesante en lo que tiene que ver el plano secuencia, y es que en adolescencia estás como viviendo el momento y todo el proceso de la familia. Y bueno, y del propio niño en realidad, y de la policía, o sea, porque en cada capítulo te ponen un punto de vista, ¿no? Entonces, en el primero es como todo lo que pasó y lo ves, claro, como es un plano secuencia, lo ves todo al momento, en un lapso de tan poquito tiempo, todo lo que le pasa al niño, lo cogen, o sea, se lo llevan a la comisaría, los padres están ahí viendo qué pasa, le hacen la revisión, le hacen las muestras de sangre, todo este rollo. En el segundo capítulo Sí, es sí, los sí, que policías investigando tiene el como una cosa caso. muy como morbosa, ¿no? A la hora de estar justamente al lado, Claro. viendo paso a paso lo que está sucediendo en toda la comisaría o en el interrogatorio o lo que sea. También otra cosa que tiene muy interesante la serie es cómo la terminan. El Sí. último episodio, porque todos, o sea, todos los episodios y como una estructura narrativa normal en cualquier película, serie, pues te inflan el globo para que al final el globo acabe explotando en algún punto, ¿no? Que serían el clímax o el final o como lo quieran ver. Y estas que son de criminales aún más, ¿no? Pues justamente la revelación del asesino, que el asesino diga que fue él o lo que sea. Aquí, por ejemplo, sucede que es muy sucio la forma en la que el niño acepta que lo hizo. Directamente no se le toman importancia, ¿sabes? No. Es en el último episodio, van en el coche y el y la madre justamente corta al niño diciendo ¿y qué es lo que comiste hoy? O sea que ya ni la serie toma importancia de la revelación. Que voy a hacer Que ahí un punto antes de que sigas. El señor F va a tener que poner aquí spoiler alert porque estamos hablando sí, bueno, ahí. de todo esto. O sea que, pero bueno, continúo. Bueno, que sí, que justamente pues es una revelación muy sucia, ¿no? Y ahí entraba un poco el debate este que decías tú, ¿no? También de antes de pues que al final ya dejó de tener importancia el caso como tal, sino las emociones del lado Claro. de los malos, por así decirlo, porque no son los malos, porque eran los padres y tal. Sí, pero por ejemplo, todo el odio que le llegan a los padres, por ejemplo, es lo mismo que estaba viendo el otro día la de Invencible. Pues el mismo odio que le llega a la madre, cuando la madre, pues, ¿qué hizo? Pues es que es lo que te digo, o sea, al final Bueno. esto afecta a muchas personas y yo por eso veo tan interesante que cuenten el punto de vista de la familia que es
del propio asesino. Pues sí, pero al final, como el humano es una manada, trabaja en manadas, como los lobos, pues si tu manada hizo algo malo, al final la culpa la tienes tú también. Sí, pero bueno, o sea, por eso te estoy diciendo, o sea, es En, un punto de vista nuevo. en un dilema social, suponiendo aquí nosotros que somos una familia bastante cerrada y tal, pues, o en el caso de adolescencia, pues normal que le echen la culpa al padre o a la madre, Ujú. pues porque al final fueron los que criaron al hijo, que es un poco el debate que también tienen en la serie, que nosotros como padres hicimos mal, si nos salió bien la hija. Ujú. No, pero a nivel social, pues sí. A nivel social, quieras o no, pues eres la manada. No, claro, Y uno de claro. tu manada hizo algo malo. Claro, ahí pues todo el punto de la serie te está muy bien. Pero bueno, en el caso de 1917 y de Birdman, el punto de estas películas es que es un plano secuencia seguido. En el caso de Birdman, Bueno, quieren no crear la creo, sensación del plano secuencia. claro, o sea, y en Birdman no creo que haya ningún corte que te divida la película. Cuando, a diferencia de la de 1917, porque cuando yo vi la de Birdman no me suena haber visto un corte falso ni mucho menos. Pero vamos, aquí trata la historia de un actor y que también tiene como un tipo de psicopatía extraña. Y pues es una película que también recomiendo. Pero vamos, no me quiero centrar tanto en estas películas porque sabemos que estas tienen como su técnica y tienen muchos tipos de corte falso. Tienen el whip pan, que es que te mueven la cámara rápido sin que te enteres de que hicieron un corte en medio Del del movimiento. movimiento. Tiene esto del personaje pasando enfrente de la cámara, columnas con máscaras que te crean la sensación de que pues de que pasó enfrente de una columna y no se cortó. Sí, bueno, Pero hay veces que la pantalla también se va negro porque choca sí, con el protagonista y ahí hay un corte también. sí, pero vamos, pasa lo mismo en Birdman. Hay columnas, hay escenas en las que entra dentro de un lugar que está como oscuro y sale en otro que está un poco más iluminado. Sí, son coreografías muy bien planteadas. Sí, o Son sea, coreografías obviamente muy bien dentro de lo que planteadas. son estas películas y en general en todas las que hay un plano secuencia debe de haber una coreografía muy buena porque estamos hablando de que aunque haya cortes falsos, pues sí es verdad que se pueden tirar 10 minutos de secuencia sin cortar o 5, Sí, pero ¿sabes? tú, por ejemplo, ya hablando de esto, ¿tú qué le das más poniendo ya tu lado como erudito y elitista de cinéfilo y tal? ¿Tú Sí. a qué le darías más valor? ¿A un plano secuencia o a una escena súper bien montada, súper bien editada, con muchísimos cortes? Pero pues es que es distinto porque, por ejemplo, mira, ahora te voy a contar un caso que es muy fácil de todas estas películas para Pero yo te mover un digo a nivel poco. elitista, porque yo sí que he visto en lugares que hay personas que le toman muchísima importancia a joder cómo hizo este plano secuencia, qué locura, otros tal, y luego otros críticos que dicen, pues al final, con tanto plano secuencia, al final se crea como una obra de teatro. Y Ok, no estamos pero, utilizando un lenguaje de cine per se. ok, pero es que ahora te voy a hablar de esta película, respondiendo a tu pregunta. Y es, Asbestas, en realidad, en la película, sí es verdad que hay planos que son un poquito más largos de lo normales y tal, pero en esta película en concreto hay un plano secuencia que es muy fácil. Este no tiene ningún tipo de cortes ni es una cosa muy extraña y es el confrontamiento, el primer confrontamiento de verdad que tiene el protagonista con el malo de la película. Y es un plano secuencia tan simple como que llega el protagonista, se sienta, al lado de él están como en una barra de un bar, se sienta al lado de él y lo confronta por primera vez. Ponen la cámara, 5 6 7 8 minutos seguidos de la cámara fija puesta enfrente de ellos dos hablando. Eso es un plano secuencia porque ahí no cortan en ningún momento y tú me preguntas, ¿qué le doy más importancia? ¿Una escena bien montada que tiene muchos cortes y que está muy bien o un plano secuencia que tiene cortes, ¿no? Me dijiste un plano secuencia en No, no, general. no, no plano secuencia. O una película que se ciñe directamente al lenguaje audiovisual. Al lenguaje que tiene Einstein, que crea el montaje elegante, ¿cómo se dice? El montaje... De atracciones. sí,
Pero, o sea, a ver, yo por ejemplo te digo eso. A mí, por ejemplo, estos 5 minutos, si está bien hecho, bien dialogado, bien actuado, 5 minutos, yo me puedo estar viendo en la pantalla y no tengo ningún tipo de problema. Y a mí eso yo no lo consideraría teatro, porque yo creo que la gran diferencia que tiene el cine del teatro es que en el teatro tiene que ser del momento y nunca va a haber una obra en la que salga todo exactamente igual, una obra de otra. Y ellos están al momento, o sea, ahora sí que si hay un error, lo tienen que corregir en el momento. Y en una obra de teatro, quieras o no, las actuaciones, la iluminación, la escenografía, todo es como más, no sé cómo decírtelo, lo ves más cercano y un poco hasta más ficcionado. Lo que es dentro de lo que son las películas, yo me puedo creer que, por ejemplo, esta secuencia de asbestas en la que están sentados en el bar se ve así en la vida real. En cambio, tú, por ejemplo, vas a una obra de teatro que ahora se me ocurra, una obra de teatro que fui hace ya tiempo y que tal vez tú también la viste dentro del colegio, que era un monólogo. Era un monólogo, en el colegio trajeron a un señor que contaba la historia, una historia de él cuando se enamoró de una chica en la época de la Revolución. No sé si te acuerdas de esa obra de Sí, me teatro. suena, sí. Y toda es un monólogo de él sentado y cambiándose de... O sea, no sé si has visto lo típico de que se ponen aquí un tipo de maquillaje y aquí otro tipo de maquillaje. Y Sí, entonces sí, sí. todo lo actuaba él moviendo la cabeza así. Entonces, eso es una obra de teatro. Yo eso, por ejemplo, en el cine no me llamaría porque es distinto, te saca de la realidad y del mundo ficción Es un, en el que te mete el es un cine. lenguaje distinto. Pero a lo que quiero llegar con esto es que el cine está hecho en su gran parte en cortes, ¿no? Y en cómo montas, cómo eliges los planos, cómo eliges los movimientos, cómo todo este tipo de cosas. Cuando le quitas los cortes, le quitas parte de la edición, ¿no? Parte de un Claro. tempo que solo puede tener el cine. Porque si, por ejemplo, en una escena en la que están hablando dos personas y tú a la hora de ver los brutos ves que es una escena muy larga, tú lo que puedes hacer es cortar. Sí, pero Es la diferencia con esto del plano secuencia o con una obra de teatro, que tú tienes que seguir el tempo que te están marcando los sí, sí, actores. pero por ejemplo, yo te lo pongo así. Si tú quieres poner un plano secuencia dentro de tu película, está claro que tiene que tener un sentido. ¿Y por qué quieres poner un plano secuencia? Porque además de que son muchos recursos y todo lo que sea de complicaciones, que es verdad, tienes que entender por qué metes un plano secuencia. Si haces un plano subjetivo en el que estás viendo, la cámara ve a través de tus ojos y por eso es un plano secuencia, muy bien, pues todo tiene el sentido del mundo. Pero es que yo creo que el cine intenta copiar la realidad, intenta meterte en una realidad que no es tu realidad, en una realidad ficticia. Entonces, ¿cómo lo hace? Intenta imitar la visión humana. Yo ahora te estoy viendo a ti, ¿O no? o no, pero yo ahora, por ejemplo, te estoy viendo a ti y no estoy viendo a Adrián, entonces me estoy perdiendo de lo que está pasando detrás de mí. El plano secuencia lo que quiere es intentar imitar esto que ahora mismo estoy yo viendo a través de mis ojos. Te estoy viendo a ti, pero si muevo la cabeza, ahora estoy viendo al señor F. ¿Sabes? Entonces, lo que es un plano secuencia es algo que el teatro no puede hacer. En el teatro es casi que un cuadrado y tu visión está totalmente puesta hacia un lugar y todo lo que pasa en el escenario es lo único que vas a ver. No te interesa lo que está pasando detrás de ti. En cambio, en el cine te enseñan muchas vistas, muchos puntos de vista que en el teatro no. Por eso, aunque sea un plano secuencia, que es verdad que puede ser sin cortes, como tú dices que el cine son cortes, el plano secuencia te está enseñando ya puntos de vista que en el teatro no. Nunca te van a poder enseñar porque el teatro es escenografía, telón y actores. Y Bueno, estás viendo así, para el frente. bueno, ya, terminando con esto que supongo que se habrá hecho bastante pesado.
Bueno, Sam a ti no Mendes. te gusta Asbestas, ¿no? No, sí, no, pero ahora me meto con Asbestas. A mí sí me gusta Asbestas. A mí me gusta mucho más que a ti, supongo. ¿Qué Que dices? Sam Mendes. Sí, hablando de Sam Mendes, lo de los Beatles. ¿Lo viste? Que sacaron ya la primera foto que empezaron el rodaje de las películas de los Beatles. Que va a estar Barry Keoghan, Barry Keoghan, va a estar Paul Mescal Paul Mescal. Que Paul Mescal. Es el de Afterson. No, sí, sí, ya lo sé. Pero que Paul Mescal está ya metido hasta en la sopa, ¿eh? en Gladiador. Sí, pero Y Joseph es jodidillo el Paul Mescal porque lo hace bien en películas que son como súper introspectivas, ahí lentas, tal. Pero luego, por ejemplo, en Gladiator 2, a mí me desentonaba un poco. No lo veía como lo veía Russell Crowe en la primera, ¿sabes? Como un actor Bueno, de acción a ver, joder, que te mantiene la... tendremos que ver ahora que salgan estas películas hasta el 2027. Tendremos que ver qué tal actúa, porque justo él es John John Lennon. McCartney. No, O es Paul Paul McCartney. McCartney. Es Paul Bueno, da McCartney. igual, es uno de los dos más. John Lennon sí. es el de Baby Girl. ¿Ese es John Lennon? Ese es John Lennon. Yo solo sé que Barry Keoghan es Es Ringo. Ringo Starr. Y George Harrison es el que me El decía, Joseph Quinn. Joseph Quinn. No sé, no estoy muy centrado, pero sé que los dos más tops que son Paul Mescal y En realidad todos son bastante... Sí, pero, o sea, los que tienen más, o sea, los que ahora están como en rollo Hollywood. Yo creo que los cuatro, ¿eh? Los cuatro son ahora Bueno, rollo... sí, a ver, el más top es Paul Mescal. Sí, pero te digo, los cuatro ahora están en un momento de gracia. Están en el sweet spot. Sí. Que sí. Pero El Joseph bueno, Quinn también. pues habrá la que ver. Antorcha Humana, con lo de... Habrá que ver qué es lo que hacen con estas películas. Yo confío en que Sam Mendes es un buen director y que va a hacer... Pero ¿y cómo van a ser? ¿Porque van a ser una cada año o van a ser las cuatro? Yo entendí que sí que van a hacer una película por por cantante. Sí, en teoría es eso. Y entendí que también no las va a dirigir todas Sam Mendes. Sam Mendes va a dirigir una. Nah, Y otras Vaya se va feca. a buscar a directores así tops para que las dirija. Y aquí tal vez yo me estoy lanzando un triple, pero me suena que iban a coger a a esta chica, la de Lady Bird, Sí, la Greta Gerwig. la Greta Gerwig. Me suena, no sé por qué me suena, pero tal vez me estoy Es colando que aquí. a mí me sonaba, pero que un triple total. Yo pensaba que tenía algo que ver el Peter Jackson. No, o sea, Peter Jackson es el que hizo el documental Sí, el Get documental Back, que está y- muy bien también. No, ha hecho varios ya De los Beatles, sí. yo solo sé que hizo el de Get Back, pero de cualquier forma, o sea, lo que yo quiero decirte con esto es que creo que cada película la va a dirigir un director distinto, pero en general las va a producir todas Sam Mendes y cada película se va a centrar en la vida de cada uno de los Beatles desde su punto de vista. Ahora, ¿qué creo que va a suceder? Probablemente vayan a sacar una por año, y si no, una cada 6 meses. Pues yo, por ejemplo, de todos los Beatles, el que creo que tiene como el trabajo más jodido es el que haga John Lennon, el de Baby Girl. Es que de esas ya han sacado muchas películas, de John Lennon. Sí, pero es que... Y yo creo que además Paul Mescal va a ser a Paul McCartney, como dices tú. Sí. Pero John Lennon dices que va a ser El de Baby Girl. el de Baby Girl. Entonces, yo creo que él lo va a tener fácil. Él ya ha visto muchas películas de Sí, John no Lennon. sé qué decirte. Es fácil caer en la caricatura de John Lennon y que luego aparte el tema Yoko Ono y todo lo No, que ¿sabes cuál es el sucedió y tal. jodido? Ringo Starr. Bueno, Es que sí, Ringo- dime tú cómo se va a tener que poner a investigar y hablar con Ringo, que sigue vivo. Bueno, dicen que es un personajazo, el Ringo. Por eso digo Sí, que sí. a ver qué tal está. Si son muy buenas, son las típicas que vas a tener que conseguir para tener ahí tu colección Y de George los Beatles. Harrison siempre dicen que es el underdog. El Underdog. El underdog. Pues Pero bueno, que ese sí. también seguro tiene una historia muy Debe interesante. tener una historia interesante. Pero bueno, no creo que sean en plano secuencia, eso ya lo tengo claro. A saber, el Sam Pero- Mendes. Pero bueno, ahora dime tu opinión. De Asbestas, pues Asbestas me parece de las mejores películas del cine español de los últimos Últimos 10 años.
Está muy bien. Y esta sí que, o sea, yo se las recomiendo, pero vayan con la idea de que es una película que tiene un tempo muy, muy característico. Va Sí, pero tampoco lenta. te diría que es lenta. Hay partes en las que se deja un poco tirar. A mí, yo es lo que te dije cuando vi esta película. A mí me sobra un poco el último tramo. Para mí no, pero bueno, es lo que tú dices, o sea, depende. A mí ese último tramo me sobra un poco. ¿Por qué? Porque es tan bueno el anterior que directamente lo podías terminar así. Ya. Ahora, bueno, pues quisieron meter ahí un poco la historia de la mujer y tal, que no lo vamos a revelar y tal, pero bueno, que está muy bien, que está muy bien. Sí. Bueno, pues sí, sí. O sea, yo considero que Asbestas dentro del cine español se merece todos los premios que ganó. Con uno de los grandes directores Y, de ahora, con y Sorogoyen. yo en su momento la hubiera nominado a los Oscar. Porque era una película Sí, digna pero de fue la Oscar. de Almodóvar, ¿no? Pues no me acuerdo qué año fue este, pero no fue ¿No esta fue la de para los Madres Oscar. Paralelas? Sí, puede ser. Creo Puede que fue ser. esa. Pero vamos, muy triste que no la hayan Bueno, que sí, seleccionado. pero que me parece un peliculón. Y bueno, ahora quiero que hablemos de esta película, pero quiero que nos retomemos un poco a cine más antiguo, porque en realidad todas estas películas son de los 2000 para adelante. Entonces, hablando un poco de lo que es el plano secuencia antes de los 2000, o sea, ya hablando del siglo XX, pues, o sea, hay que hablar de Hitchcock cuando hizo la película de La Soga. Ahí fue, yo creo que de los primeros experimentos que se hicieron así de plano secuencia. Seguro hay, aquí me estoy colando y hay muchísimas más antes de la de Hitchcock. Pero bueno, en la de Hitchcock es la primera vez que se presenta el plano secuencia. Y ahí sí que se notan los cortes Bueno, claros cuando hacen. es la primera vez que lo hace con intencionalidad de ser Sí, de un ser plano todo seguido, secuencia. pero ahí sí que se notan los cortes, porque claro, seguro no tenía ni los recursos ni todo estaba tan claro en ese momento de cómo hacerlo bien, porque sí es verdad que hay momentos en los que, por ejemplo, pasa enfrente de la cámara uno de los actores y se nota que hicieron ahí un corte, o por ejemplo se nota que en un plano le dicen quédate en esa posición, cortan, vuelven a grabar en la misma posición que se queda y se nota pues el típico como Sí, así pero saltito que da. es que es un poco lo que se dice siempre con este Hitchcock, que creo que no vi este documental contigo, pero bueno, que no me acuerdo cómo se llama, pero era un documental de Hitchcock que creo que está en Movistar o no sé dónde, que está muy bien, que hacen como, es para muy frikis, es para personas que tienen mucho tiempo, Sí. porque aparte es muy largo, pero está muy bien y te explican un poco eso, que Hitchcock, la importancia que tiene Hitchcock, más allá de que las películas sean muy buenas, porque sí tiene películas que son impresionantes, es que creó lenguaje. Sí. Creó lenguaje audiovisual y desde cero creó todo lo que a futuro sería tanto esto del plano secuencia a nivel como lo utilizan en Asbestas, a nivel de suspense. Todo el suspense lo crea él y todo el drama que viene a raíz del suspense, al final es un lenguaje que crea él y que antes podía existir o no, pero el que lo acaba implementando es él. Así que tiene la relevancia esa de que es el Claro. padre. Y luego, bueno, pues ya eso sería como la introducción de lo que es el plano secuencia en el cine de Hollywood. Pero bueno, hay un plano secuencia que toda la gente conoce y que toda la gente habla, pues es el como bajas de la cocina, el señor que abre la puerta y los recibe. Y bueno, o sea, tú piensas que no es la gran cosa, y aquí está la parte interesante y por qué Martin Scorsese es un gran director y de mis directores favoritos, y es que nada más en esa secuencia que durará 5 minutos, 6 minutos, una cosa así, o hasta menos, te presenta al personaje y ya te deja claro quién es ese personaje. O sea,
esta película se basa mucho, o sea, usa mucho el recurso del flashback y de la voz en off. Entonces, obvio, el personaje te puede contar, bueno, desde que era niño, siempre quise ser un mafioso. Y te cuenta todo el rollo que tuvo desde que era pequeño y bla, 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 bla. Pero la psicología del personaje no la entiendes hasta que no ves este plano secuencia. Porque te presenta al personaje cómo es con la chica, cómo es con la gente que tiene alrededor, ¿sabes? Y luego ya obviamente pues tiene las escenas míticas en las que Joe Pesci le dice lo de ¿qué acaso me ves con cara de payaso o por qué te doy tanta risa? El típico dolly zoom que hay también Sí. en que hace la cámara así y hace en zoom, o sea, esta También de película tiene Hitchcock, muchos de Hitchcock, lo del Dolly lo de Zoom. Vértigo. Ujú. O sea, esta película tiene muchos recursos técnicos bien utilizados. Sí, está bien, ¿no? La de Goodfellas, uno de los nuestros. Aquí no sé por qué le ponen uno de los nuestros, pero bueno. Pero tú, por ejemplo, ¿qué piensas dentro de lo que es el cine moderno? ¿Tú crees que ha cambiado con el cine del siglo XX? ¿En Porque qué tú, sentido? o sea, en el sentido de que tú, por ejemplo, ves un plano secuencia de esta época y ves un plano secuencia de esta época y por los efectos visuales y por todo ha cambiado. Entonces, obviamente, en esta época, que tampoco es, o sea, es hace ya unos cuantos años, pero tampoco vivían en las cavernas, me refiero, si tenían un poco más de complicación al hacer un plano secuencia. O sea, aquí estamos hablando de que las cámaras no eran así como son ahora. Las cámaras eran así. Sí, bueno, pero era lo que decimos desde el principio. Al final, el plano secuencia que dices tú, al final es sincronización Ujú, con los actores y es un poco llevar todo como si fuera un baile. ujú. Y que todo esté perfectamente puesto en diferentes lugares al mismo tiempo. ¿Qué opino de Martin Scorsese? Pues que es muy bueno, pues que ya lo hemos hablado mil veces. Sí, pero yo creo que mi pregunta, más que si crees que Martin Scorsese es muy bueno, ahora todavía vamos a seguir hablando de planos secuencias, pero ¿tú crees que gracias a Hitchcock, como tú bien estabas diciendo, se ha podido crear este tipo de planos secuencias hoy en día? Es que son varias generaciones, es un poco lo que te digo, pues al final es una evolución. Empezamos desde Hitchcock, que es una generación. Siguiente generación, que no sería Scorsese, sino que sería otra. Pero después sería Scorsese en los años 70, sí, 70, 80, con toda esta banda de directores como Spielberg y... ¿quién más? Y Brian De Y Palma. Brian De Palma y todos estos directores. Luego ya pasamos a la época de los 2000 en los que ya entran, pues la triada de directores mexicanos, que aquí hay dos de tres, como Guillermo del Toro, Cuarón y Iñárritu. Iñárritu. Están directores tipo Sam Mendes, están Peter Jackson, que empezó en los 90, pero sería un poco por ahí, y estaría pues aquí una nueva generación que ya tiene sus añitos, pero que en su tiempo fue la nueva generación, como sería Damien Chazelle. Todos ellos pues al final se nutren de los antecesores, ¿sí? Pues, Sí. normal. Pero bueno, yo creo que por eso ahí está el rollito de lo del plagio, que es a lo que no sé si lo estábamos hablando ayer o cuándo lo estábamos hablando, pero es que es verdad que ahora mismo ya no se puede considerar algo tan plagio porque ya se ha contado todo. En el cine se ha contado todo, entonces Es que ya depende de cómo lo cuentes tú, si se parece mucho o no se parece mucho. a mí es que siempre que te has puesto a debatir aquí diciendo esto de que si es plagio, que si no es plagio, una película, una otra, tal, me parece ridículo porque al final, a menos de que sea muy evidente que tiene el mismo nombre, que quiere decir lo mismo y que tal, es un plagio. Pero ya te digo que ni teniendo el mismo nombre va a ser un plagio, porque es un poco lo que decides tú con el teatro. En este caso, ninguna obra de teatro va a salir igual que la anterior, pues aquí ninguna película, aunque quiera recrearlo, va a salir igual a la anterior. Claro. Una que me acuerde que es exactamente igual, pero es que la hizo el mismo director y lo hizo a propósito para hacerla igual, es Sí, es verdad, la de Funny Games, la de Funny Games, de Michael Haneke. de Michael Haneke. ¿Por qué es exactamente igual plano a plano? Que habrá algún plano que se salga o no. Bueno, Pues hizo la versión inglesa y la versión... Sí, pero ¿por qué lo hizo? Porque le estaban obligando a hacer una versión inglesa. Que por cierto,
Hitchcock también hizo una versión inglesa y una versión americana de una de sus películas que no me De acuerdo ahora mismo. varias de sus películas. No me acuerdo ahora mismo cuál es la que hizo, pero él también hizo eso. Sí, tiene varias que hizo que están Y luego es exactamente más iguales y conocida tal. una que otra, pero bueno, el punto de eso no es No, como pero lo tal que eso, te sino decía, por que ejemplo, yo que sé, lo de Macbeth, que ya han hecho 1000 Macbeths. Se parece el Macbeth que era un coñazo el que vimos, que era de Terry Gilliam, a el Macbeth que hizo hace unos años, creo que Iwan McGregor o así. No, no. Aunque sean la misma historia, aunque sean la misma cosa, como al final el cine es un arte tan complejo que involucra a tantos sectores, nunca va a salir igual. ya. Y tomarlo de plagio sería, pues, a menos de que sea muy evidente que sí se quería plagiar algo, pues... Pues bueno, eso sería un poco lo que es el cine anterior a los 2000 y de lo que estábamos hablando antes. Y ahora me gustaría meterme dentro de lo que es este tipo de plano secuencia. No sé si te acuerdas de este plano secuencia, del plano Sí, el de la secuencia que hay en playa. Roma. No. Bueno, pues el de la playa me parece el mejor. No. Sí, 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 No, es que sí. no te acuerdas del otro plano secuencia. Hay un plano secuencia en esta película que es buenísimo y es cuando la chica va con la abuela a comprar la cuna para el bebé y Sí. pasa todo lo del halconazo. Ah, sí, 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 ya me Entonces, acuerdo. ¿a qué voy con eso? Este es un tipo de plano secuencia No, que, y por falta la de ejemplo, Children of Men. eso te iba a decir, es un tipo de plano secuencia muy distinto a los de los demás, porque esta es como una escena en la que todo sale de control. Tú estás pues en una realidad, en un ¿Y momento exacto, 1917 qué? pero es que aquí hay momentos de tranquilidad. En este plano secuencia, yo te estoy hablando del plano secuencia, no te estoy hablando de la película Bueno, que completa. sí. Te estoy hablando de un plano secuencia en el que todo sale de control. En Children of Men hay dos planos secuencias que todo está fuera de control y es cuando van en el coche y se acercan los malos y empiezan a disparar al coche y todo es un plano secuencia que es increíble. Y el plano secuencia en el que están en media guerra disparando todos y él tiene que subir al edificio a coger a la Con el bebé. embarazada con el bebé Bueno, que y sí. sacarla. Pero Que son vamos, del mismo director, de Cuarón. que son del mismo director de Cuarón. Entonces, este tiene una técnica maravillosa. No sabría yo si es mi director favorito de la triada mexicana, como tú bien dices, no lo sé, porque existe Guillermo del Toro y existe Iñárritu, pero, pero es un super director. Yo creo que pocos Pues yo, directores hablando de planos saben hacer secuencias así las justamente de cosas. esta película, que ya no es que lo diga yo, lo dice Spike Lee. Spike Lee. Claro, lo dice Spike Lee, que en una entrevista cuando justamente fue el año de los Óscares y tal, que se encontraron en la fiesta de los Óscares, que él creo que había sacado la de Black Landsman. Klansman, eso, que, que justamente no fue en eso, fue en la mesa esta redonda que hacen los de Vogue o no sé, Sí, la mesa o New redonda. York, bueno, total, que sí, que juntan a varios directores a hablar y tal. Que justamente Spike Lee junto con todos los demás, la escena que más les impactó de la película fue la de la playa, Bueno, es que la que de la también playa es un plano secuencia. pero es que la de la playa es maravillosa. O La de sea, la playa a nivel de complejidad debió de ser jodidísima. A nivel cómo te lo ahí sí que estructuras. vi un detrás de cámaras y lo que hicieron fue montarse una estructura en la que montaron la cámara y pues va la cámara desde la playa hasta dentro del mar. Sí, pero ahora lo dices tú porque viste viste el making of. Pero tú ve la situación de Cuarón, quiero hacer un plano secuencia en el que se adentre muchísimo, porque se adentra muchísimo al mar, con el recurso que tenemos, que tampoco es muy cara la película. Es de las películas más caras mexicanas hechas, sí. Pero no tiene nada que ver con todas las producciones, menos las No, claro que bestas, con tenemos todas aquí, las... no, Sí. obviamente. Ya ves tú, dile al productor, convéncelo de hacer una estructura submarina simplemente para un plano de 15 segundos en los que va y regresa. Sí, es que Cuarón es muy bueno. Pero yo creo que en el tema de esta película entra mucho el debate de que hay mucha gente a la que no le gustó. Entonces, ¿qué habrá sido A ver, de esta película que no les haya gustado? Porque es que esto es
esta es de aquí probablemente la más de autor. ¿En qué sentido? Y ya no es para ponerme ni en modo pretencioso ni nada, pero sí es cierto que esta tiene un tempo, tiene una dinámica, tiene una historia que es lenta y tiene que ser lenta por cómo está hecha la película. Ahora, una persona que no esté familiarizada con todo este tipo de cine, pues evidentemente se le va a hacer pesada. Pero, joder, con que conozcas, con que te sientas un poquito ya, ¿cómo se dice? Mexicano. No mexicano, pero que Tengas una noción de cine, vaya. no, noción de cine y que luego aparte te sientas identificado con alguna de las cosas, es que la película es maravillosa. Es muy, muy intimista. Sí, tiene unas escenas, Y te digo, secuencias buenísimas. la escena esta de la playa, volviendo, más allá de toda la estructura que hicieron y tal, a nivel argumental es brutal. Es una locura. Yo es, tengo, sí. Es un nivel de estrés en el que te puedes sentir súper familiarizado porque cualquier momento te ha podido pasar de estar en la playa, Y que los niños se te pierdan o que alguien se te pierda y que de repente veas a lo lejos y que tal. No, y además esa ya es el clímax de la película, Claro, y porque es el clímax después de de la todo lo película. que le pasa a la protagonista, ya eso sería pues el punto ya final de la película. Y es que Bueno, y la del halconazo lo del halconazo está es fuerte también. que ella está embarazada Claro, y justo rompe aguas. y rompe aguas. No, es brutal. Es Yo brutal. creo que esta película es la típica que tendrían que pasar por la Cineteca y por todos los lugares así, por lo menos una vez al año, porque es que es para estudiar la fotografía, la dirección, la historia. Y luego O sea, la fotografía es brutal. es brutal. Que o es de sea, Lubezki, ¿no? Creo que es de Lubezki. Si no estoy mal, creo que el mismo Cuarón hizo la fotografía. Porque en esta Bueno, creo que el pues. chivo no... Mira, de hecho, aquí lo dirá. Pero... Bueno, pero que sí, que es brutal Pero la vamos, película. yo lo que creo es que esta película es Que maravillosa. si te gusta un poco de cine, te la tienes que ver. Te la tienes que ver tranquilo, te la tienes que ver en tu casa y. O sea, verdaderamente apreciarla. Porque sí que es de estas películas intensas. Y que está muy bien. Otra película que estaba nominada en ese año. No estaba nominada, pero que también me había gustado mucho, mexicana de ese año, era la de Sueño en otro idioma. Ya, esa no tiene un plano secuencia, No, pero esa está pero muy que bien. es otra película mexicana que está muy bien y que está jodidísima O sea, de encontrar. no, No está claro. en ningún lugar. A ver, yo te voy a decir algo y siempre lo he dicho y siempre lo diré. A mí la historia de Sueño en otro idioma me gusta más que la de Roma, pero a nivel técnico la de Roma es, o sea, Sí, no hay comparación. a nivel O sea, no hay técnico comparación. es desfase total. Pero es que claro, la de Sueño en otro La de idioma Sueño en otro tiene idioma una es historia... que tiene todo este rollo de. Es un rollo como fantasía, realismo fantástico. Realismo mágico. Realismo mágico y tiene pues una historia... Más entrañable. Sí. Más O sea, entrañable. o sea, el tema de la historia es muy buena. No muy me buena. acuerdo de quién era el director, pero justamente si no la han visto, la recomiendo. Más o menos explicamos de qué va. Va de uno que estudia lenguas indígenas, y entonces se quiere adentrar a una aldea en medio de la selva que tienen un idioma que se está muriendo, una lengua muerta que justamente que es un catedrático en lingüista y tal, que no quiere perder, que quiere aprender para luego escribirlo y que no se pierda este idioma y que no se pierda esta lengua muerta. Total, que solo queda una persona que puede hablar esta lengua. Y te cuentan todo lo que le sucede a esta persona en su vida, los amores, los desamores. Es muy entrañable. Es una película muy, está muy bien. entrañable. Pero bueno, esa película también tuvo muchas polémicas porque justo el director de esa película era el director del IMCINE o de la Cineteca, ahora el director de algo. Y por esa misma razón no pudo ser nominada ni ganadora en los premios ni de México ni de nada. Ya. O sea, es una pena, pero bueno. Que no hubiera ganado nada porque No estaba hubiera Roma. ganado nada porque pero estaba que sí. Roma, pero pues Roma es que se llevó el Oscar a Mejor Director, el Oscar a Mejor Película Extranjera, cosa que no le pasó a Parásitos porque le pasó que ganó el Oscar a Mejor Ya, pero Película cuando. Extranjera y a Mejor Película Ya, Original y ya. a Mejor Director. Pero es Aquí que cuando esta vimos también estaba nominada a Mejor Película y no la ganó. que la que ganó ese año fue Green Book, ¿no? Sí, está fuerte, ¿no?
O sea, yo creo que Green Book está bien, pero no tan bien como Roma. No, siempre la ponen como de las peores películas Eso ganadoras. tampoco. Aquí la gente se flipa. Simplemente No, no a le ver, gusta pero... por el rollo de que habla de... No, pero a ver, viéndola en perspectiva, películas ganadoras a mejor película en los Óscares, sí sería la más flojillas junto con la Con de... la de los sordos. Con la de los sordos. No hay película que le gane a la de los sordos. O sea, la de los sordos yo creo que es la película menos oscarizable y ganadora de un Y Oscar que siempre puede dicen la de existir. Crash o... Pero es que esa de Crash, yo no he visto esa de Crash. Yo he visto la otra de Crash, que es la de Cronenberg. No, yo La que no... tú dices de Sí, Crash sí. fue mucha polémica porque estaba nominada al Por lo de mismo Emilia tiempo. Pérez. No, pero que decían lo mismo con lo de Emilia Pérez. Que trataba Ajá. un tema y que al Y que final... no estaba bien Sí, que tratado. estaba maltratado. Pero además, en esa época Y estaba que justo salía Zoe otra Saldaña, de hecho, película. también. Y estaba otra película también muy famosa que al final tampoco ganó, pero que esa era la que decían que iba a ganar. Justo cuando nominaron la de Crash. Y no sé si era una de estas típico cerdos y diamantes o... No me acuerdo cuál era, pero también era muy Sí, bueno, que fuerte. había mejores que Había esta. mejores, había mejores. Y pues bueno, cerrando lo que es Cuarón, o sea, Cuarón es un máster en hacer cosas No, así, y en plano secuencias. en plano En todas sus secuencias. peliculitas tiene algún plano secuencia, hasta en la de Harry Potter. Sí, En la de Harry Potter tiene la del plano secuencia, el mítico que siempre ponen ahí Zap Films y todos ellos sí, de... Que es magnífico, que está muy bien, que sí, que cuando te está va hablando con el contando, padre de... sí, con el padre de Ron. de Ron, Y entonces mientras se va poniendo la conversación más intensa o menos intensa, se van a lugares más oscuros, menos oscuros, ponen en la conversación un cartel de Sirius Black enfatizando que están hablando de Sirius Black. Está muy bien. sí, Cuarón es un crack. A nivel Y a nivel a nivel técnico, claro, es que Iñárritu también está muy bien, pero a nivel técnico y de contar la historia probablemente sea el más completo, Cuarón. sí, pero es que luego metes a Guillermo del Toro y ¿qué haces? Es que Sí, Guillermo del pero es Toro que es otro... Guillermo el Toro lo que tiene es toda la imaginería y todo el, ¿sabes? Todos los efectos prácticos, todo el, los monstruos, ¿sabes? Es diferente, es diferente. Pues sí, Y Berman y... Iñárritu es directamente que se podría tachar como el más pretencioso. Sí, Es a lo mejor el que hace más virtuosismos técnicos, pero que en cuanto a historias, no digo Berman, pero de más películas y tal, en cuanto a la historia, es la que más bola se suele hacer. bueno, pues sí, puede ser. Te digo, tendría que pensarlo para decirte de entre esos directores cuál me parece que tiene la técnica más, pues la mejor técnica, no sé cómo decirlo, pero sí. Y pues bueno, yo creo que quería cerrar este podcast, quería cerrarlo pues hablando un poco de lo que es el cine musical y cómo el plano secuencia entra dentro de lo que es el género musical. Tú puedes ver cualquier película de Gene Kelly cantando bajo la lluvia, pues todas las que fuimos a ver a la Cineteca, ¿te Sí, acuerdas? sí, sí. Y en este caso, que era la que tenía aquí, que es La La Land, que es La La Land, que de hecho tenía cantando bajo la lluvia por ahí, no sé por qué no la puse también, pero La La Land, nada más iniciar la película, tiene un Es plano un plano secuencia secuencia que que es es brutal, sí. brutal, o sea, es Que es maravilloso. brutal y que... Pues lo que me decías justamente de lo del cine musical, es que el cine musical hasta cierto punto es lo más parecido al teatro que Sí, hay en el bueno, cine. porque tiene coreografías y tiene cosas, pero bueno, volvemos a lo mismo. No tiene los mismos puntos de vista que lo del No, es teatro. diferente, es diferente. Pero que sí, que aquí La La Land y tal. Es que Damien Chazelle se ha... a ver si vuelve a hacer una película, pero se ha estado como diversificando y haciendo cada película como un homenaje. ¿Te has dado cuenta? Como un homenaje a otro tipo de... al cine como tal, o a un diferente tipo de cine. Vamos con su primera película, que era Whiplash, que a lo mejor es la que menos homenaje tiene, pero que tiene como tema musical, tiene como muy impregnado de eso. Luego vamos a La La Land, que es un homenaje total a todas las películas de los años 50, 60 de musical. Esta está muy inspirada en una película que se llama Los Paraguas de Cherburgo. Pues eso. Pero más allá de eso, Y del la cine y historia tal. está igual, o sea, es Luego exactamente la misma vamos con historia. Babylon,
Babylon también es es un homenaje al cine completo. Y luego la que menos gusta y tal, que es la de First Man, que también hasta cierto punto es un homenaje a todo este cine de, no de ciencia ficción, pero de todo este rollo de viaje a la luna y tal y cual. No sé, es muy curioso cómo trabaja este Damien Chazelle, que ya no creo que vaya a trabajar en su vida, Bueno, esperemos o que sí, al menos en unos 10 añitos. porque es muy buen director. Es muy buen director y muy joven. Y Sí, centrándonos en bastante joven. en lo que es el cine musical, pues es que tú imagínate, ya de por sí tienen que aprenderse todas las canciones y las coreografías, tener que hacer plano secuencias. Esta está llena de plano secuencias en realidad, porque la escena esta en la que están bailando aquí en Es un plano es un secuencia plano también, secuencia sí. también. Entonces, Y fue el Oscar de Emma Stone, el primer Oscar de Emma Stone. y la película fue la ganadora perdedora porque ganó el Oscar y Sí, luego sí, lo sí. perdió. Y luego lo perdió contra Moonlight. Que Que Moonlight no está bueno. mal, pero pues, es que claro, ya va por gustos. Tú te acuerdas que vimos Moonlight, ¿no? Sí, yo sí me acuerdo de Y Moonlight. Moonlight, pues tú te quedaste dormido. Sí, la primera vez que sí, me quedé dormido, sí. A ver, lo que pasa con Moonlight es que no es tan curiosa a nivel cine como lo es La La Land. Que ya desde hace Pues sí. tantísimo tiempo no se había creado un musical así de bien, ¿sabes? Un día tenemos que hacer un programa de musicales porque hay tantos y tan buenos que... Sí, que la gente los hatea o los amas o los odias, Ujú. los musicales. Pero yo creo que tienen Yo un creo rollito muy que, y curioso. yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, y creo que el sueño de todo director y de todo actor es hacer una película de musical, porque tienes de todo, o sea, tú como director, puedes mover la cámara como te dé la gana, o sea, no puedes no basarte en el típico plano contra plano general, y puedes hacerte un Damien Chazelle con La La Land. Y buscarte la vida y crear un plano secuencia o plano secuencias como los de él. Scorsese también tiene un musical. Scorsese tiene un New York, New musical, York. New York, New York. Pero es que también ya volvemos otra vez a lo mismo. Ya cuando hablemos del género de musical, ya hablaremos qué es un musical. Porque, por ejemplo, Bohemian Rhapsody, ¿qué es? ¿Es una película sobre música o es una película musical? A ver, es un biopic musical. Es un biopic musical. Pero Está pues, claro porque pero luego... pues no salen de la No, pero... realidad. En cambio aquí sí. Nah, Aquí pero en si medio hay... de la nada empiezan a No, pero cantar. hay momentos en los que de repente empiezan a cantar también en Bohemian Rhapsody o en la de Elton John también. O en la de Better No, pero Man. es que Elton John sí era un En musical. la de Better Man también de repente se ponían a cantar el ¿Eso es monito un y tal. musical? Que sí, pero que en esta de Bohemian Rhapsody, ¿te acuerdas la escena en la que empiezan a hacer la de... Pero es que está muy basado en la realidad, porque Sí, eso pero, a ver, pero no pudieron haberlo sucedió, hecho sí, así. pero no sucedió eso en la Pues es que realidad. eso ya no lo sé. Eso se lo inventaron un poco para Pero crear por ahí ejemplo, el estilo la de esta de A Star is Born. No, musical. pero es que no se sale de la... Bueno, da igual. No lo vamos a discutir ahora porque esto es un tema que hablaremos para los próximos programas que tengamos. Uno específicamente del género musical, porque hay muchas películas increíbles y pues aquí vamos a debatir qué es un musical y qué no. Entonces, Por ¿ya quieres ahora, cerrar o qué? no, por ahora yo lo único con lo que quiero más o menos ir, ir cerrando es que el plano secuencia es un recurso que puedes utilizar, pero no siempre puede salir bien. Porque no sabría decirte ahora un caso muy concreto, pero sí es verdad que dentro de las películas de acción, y te estoy hablando de las malas, utilizan el recurso para que no se vean totalmente todo lo que es la acción, O, ¿sabes? por ejemplo, en All Boy, el plano secuencia este del pasillo es brutal. Pues está muy bien. Yo te estoy Claro. hablando películas rollo Liam Neeson y películas así en las Ya, que lo pero que yo no qué quieren sé, es que se está- vean los golpes y los disparos y todo lo quieren como que se vea todo con la cámara así que sí, rápida, está ¿sabes? lo bueno y lo malo, pero yo qué sé, pues como todo. Como todo en esta vida, si está bien hecho, está bien hecho, si está mal hecho, está mal Pero hecho. ¿tú crees que es un recurso ya muy usado, el plano secuencia? No, pues es un recurso, como cualquier otro recurso es un recurso. Es un recurso básicamente. Yo creo que ya no podemos decir nada más del plano secuencia. Yo creo que Es ya... que es que bueno, yo creo que fue un programa interesante porque hablamos de unas cuantas películas, distintos géneros
Sí. Y pues bueno, No, a ver, para los que les gusta el cine y tal, yo creo que les gustan todo este tipo de cosas. Ahora, la cosa es que comenten, que compartan y que el señor F, si minuta y hace bien su trabajo, que haga clips. pues yo creo que a todas las personas que nos están viendo, si alguna vez quieren ver un plano secuencia, yo les recomiendo que se introduzcan viendo Pues cualquiera de estas. cualquiera de estas películas. Cualquiera de Y estas. All si no, Boy. empezar viendo la de adolescencia y ahí ya van a entender que es un plano secuencia. Sí, sí, pues eso. Nos vemos en la semana que viene en el... Que ya corta rápido, No, yo qué ¿eh? sé, pues, es que ya no podemos hablar nada más. Que nos vemos la semana que viene, a lo mejor se viene sorpresa. Ah, sorpresita. A lo mejor tertulia, quién sabe, ya veremos, tenemos que... Ya se acerca la Semana Santa. Se acerca la Semana Santa, a lo mejor venimos aquí disfrazados del Ku Klux Klan. No, Que bueno, total, que ya, buenas noches, nos vemos en la siguiente. Bueno, Suscríbanse, comparten, dale like y nada, nos vemos hasta la semana que viene. Chao, 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 chao. bueno, gente, hasta la próxima.